Another way we can contribute to the oneness, rejecting false stories that are designed to separate us from Jehovah's organization. As an example, think about the apostate-driven lies and dishonesties that Jehovah's organization is permissive toward pedophiles. I mean, that is ridiculous, isn't it? If anybody takes action against someone who would threaten our young ones and takes action to protect our young ones, it's Jehovah's organization. We reject outright such lies. Bárbara Anderson, una exintegrante de los Testigos de Jehová en Estados Unidos, que se dedica a denunciar los casos de abuso sexual en menores. Para el año 2002 había 23.720 casos que se tenían entendido que habían ocurrido, bajo investigación obviamente, porque esto es una cuestión confidencial dentro de las reglas de ellos. Para el 2007, bien interesante que abogados defensores de las víctimas levantaron en Napa, en California, el argumento de que el privilegio eclesiástico de confidencialidad no sustituye la obligación legal de informar a las autoridades en casos de abuso sexual. Eso es bien importante. Eso te iba a decir. Otros casos, porque tenemos un cúmulo muy poquito de todos los casos, pero sí, tenemos que en noviembre del 2005 estuvo el caso de Osorto en Carolina del Norte, fue condenado a 25 años por abuso de menores, violación de menores. En el 2006, un señor de 67 años, miembro de la congregación, fue culpable de agresión sexual, destituido como anciano, hechos ocurridos en los años 80 y en la década de los 90. Es bien interesante que son esas décadas y posteriormente, en los 2006 hasta el 2013. Y en varios de estos casos que tenemos son ancianos, son por parte de ancianos, Correcto. que es lo que se conoce como un sacerdote, Correcto. como un pastor. ¿Algo más, Alexandra, que quieras agregar? Algo bien interesante, en la mayoría de estos casos no han sido procesados criminalmente. Sí, en muchos casos ha habido una transacción judicial civil monetaria, que eso pues entonces ha sido la Congregación de los Testigos de Jehová quien ha tenido que responder, pero criminalmente no han sido tantos casos como quizás deberían ser. Gracias, Alexandra. Bueno, y en la siguiente investigación veremos casos que fueron notorios en Estados Unidos y Europa. Esta es Candace Conti. En junio del 2012, un jurado ordenó a los Testigos de Jehová pagarle $28 millones por daños y perjuicios entre 1995 y 1996, cuando tenía 9 años. Fue abusada sexualmente por un líder prominente de su congregación en Fremont, California. I don't really want to go into everything else because I don't have nightmares. Cuando tenía 6 años, José López también fue abusado sexualmente por un miembro de la congregación de nombre Gonzalo Campos en San Diego, California. Otros 7 niños también fueron víctimas del mismo hombre entre 1982 y 1995. 30 años después, López logró llevar su caso a un tribunal. En el 2014, el tribunal falló a su favor y ordenó a la congregación pagarle $13.5 millones. Karen Morgan era miembro de los Testigos de Jehová en un templo en Gales, Gran Bretaña. Tenía 12 años cuando su tío, un líder dentro de su congregación, comenzó a abusar sexualmente de ella. Se alega que Mark Sewell fue elevado al cargo de anciano en medio de las acusaciones. Como en otros casos, Karen fue confrontada personalmente con el hombre, quien negó las acusaciones y la tildó de mentirosa. Un comité compuesto por 7 hombres de la congregación expulsó a Sewell y no fue hasta que aparecieron más víctimas que fue arrestado y llevado a juicio. Durante el proceso judicial, la congregación no cooperó con las autoridades y se supo que se habían destruido documentos que pudieron haber sido piezas de evidencia. No obstante, el hombre fue condenado a 14 años de cárcel por 8 cargos de abuso sexual infantil. En Australia, una comisión real descubrió que en esa nación, la Organización de los Testigos de Jehová ocultó unos 1,006 casos. Not one was reported by the church to secular authorities. Ni uno de estos casos fue reportado a las autoridades australianas para poder investigar y procesar a los responsables. Another way we can contribute to the oneness, rejecting false stories that are designed to separate us from Jehovah's organization.
As an example, think about the apostate-driven lies and dishonesties that Jehovah's organization is permissive toward pedophiles. I mean, that is ridiculous, isn't it? If anybody takes action against someone who would threaten our young ones and takes action to protect our young ones, it's Jehovah's organization. We reject outright such lies.